Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aire era denso en los pasillos del Instituto Brookfield, una mezcla de risas, charlas y pasos apresurados. Cada día los mismos abusadores recorrían los pasillos como si los dominaran, eligiendo a sus víctimas con cruel precisión. Esa mañana, le tocó a Jason Moretti sufrir su arrogancia. Jason, de 16 años, siempre se había mantenido alejado de los problemas. Tranquilo y modesto, llevaba su mochila al hombro como si cada libro que llevaba fuera un escudo contra el mundo exterior. Sus profundos y vigilantes ojos marrones lo observaban todo sin revelar jamás la más mínima emoción. Pero lo que nadie sabía era que Jason no era un adolescente cualquiera. Hijo único de Don Salvatore Leone, uno de los jefes de la mafia más temidos de la costa este, vivía en un mundo donde el orden y la lealtad eran leyes más estrictas que las del Estado. Los acosadores liderados por Derek, un chico arrogante e imponente, llevaban semanas burlándose de Jason. Lo empujaban contra las taquillas, le arrebataban sus pertenencias y lo humillaban delante de los demás estudiantes, convencidos de que era débil. Hoy, habían ido demasiado lejos. Derek había decidido reunir a sus amigos y tenderle una trampa a Jason detrás del gimnasio. Jason, como siempre, mantuvo la calma. Sabía que provocar a estos chicos o defenderse abiertamente podía ser peligroso, pero había algo que nadie sabía, la educación que había recibido. Desde muy pequeño, le habían enseñado a no mostrar miedo y a medir cada movimiento. Sabía que tras su aparente vulnerabilidad se escondía el poder y la influencia de su familia. Cuando Derek se acercó con una sonrisa cruel, Jason levantó lentamente la vista. Por primera vez, un destello gélido cruzó su mirada. Los abusadores creían estar jugando, pero acababan de entrar en un campo de juego donde no conocían las reglas ni al jugador de enfrente. Ese día, la escuela nunca volvería a ser la misma. Y para Jason, fue solo el comienzo de un camino donde la intimidación y el poder chocarían de forma explosiva. El gimnasio estaba casi vacío. El sonido de pelotas rebotando y gritos lejanos había desaparecido, reemplazado por un silencio pesado y opresivo. Derek y su grupo esperaron, confiados en que Jason cedería ante su intimidación habitual. «Miren quién está aquí», dijo Derek, dando un paso al frente con una sonrisa cruel. «Parece que nuestro pequeño ratón de biblioteca por fin ha decidido salir de su escondite». Jason permaneció inmóvil. Sus manos aferraban su mochila con fuerza, sin mostrar miedo. Sabía que el más mínimo movimiento en falso podía desencadenar una situación que no deseaba, pero también sabía que no podía dejarse aplastar. «Suelta mi bolso», dijo Derek amenazante, «o te arrepentirás». Los amigos de Derek rieron, avanzando a ambos lados de Jason, casi aplastándolo contra la pared del gimnasio. Pero Jason no se inmutó. En cambio, respiró hondo con sus ojos oscuros fijos en Derek con una intensidad gélida. «Ya has perdido bastante tiempo conmigo», dijo con calma. «Te aconsejo que te vayas antes de que la cosa se ponga seria». Derek se echó a reír. «¿En serio? ¿Tú? ¿En serio qué? ¿Tienes miedo, chico?» Con un movimiento rápido y preciso, Jason esquivó la embestida inicial de Derek. Los agresores se sorprendieron. No luchaba como un adolescente normal, sus movimientos eran fluidos, calculados, casi profesionales. Derek, furioso, lanzó un puñetazo, pero Jason lo esquivó de nuevo, agarrándolo del brazo y empujándolo con fuerza contra la pared. Se hizo el silencio. Derek y sus amigos nunca habían visto a Jason defenderse así. Un escalofrío les recorrió la espalda. Jason se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros brillaban con una silenciosa advertencia. «No soy quien crees», dijo en voz baja pero firme. «Ten cuidado con quién tocas». Derek, humillado, retrocedió. Jason recogió su mochila con calma y se marchó, dejando a los matones sin palabras. No sabían que acababan de provocar al hijo del jefe de la mafia, y que tras esa aparente calma se escondía un poder que podía destruirlos. En los pasillos de Brookfield empezaron a circular rumores: Jason Moretti no era un chico cualquiera. Y nadie se atrevería a olvidarlo. Tras la humillación tras el gimnasio, Derek y sus amigos se reunieron en los vestuarios. El ambiente era denso, eléctrico. Ninguno de ellos había visto jamás a Jason reaccionar así.
Derek, con la cara roja de ira y vergüenza, golpeó las taquillas, intentando ocultar su miedo. «Es imposible», murmuró uno de los amigos. «Ese chico nos rechazó. No podemos dejar que se salga con la suya», gruñó Derek con los puños apretados. «Tiene que pagar por humillarnos delante de todos». Los demás estuvieron de acuerdo. El plan tomó forma rápidamente, esperarían a Jason fuera de la escuela, con la esperanza de atraparlo esta vez. Derek no solo quería venganza, quería limpiar su nombre delante de su pandilla y de todos los estudiantes que habían presenciado la escena. Mientras tanto, Jason caminaba tranquilamente por los pasillos, con la mochila al hombro, como si nada hubiera pasado. Pero mentalmente ya analizaba cada movimiento de Derek y sus amigos. Desde pequeño, su padre le había enseñado cautela y estrategia. Cada confrontación, cada provocación, debía anticiparse. Sabía que no quedarían impunes y estaba listo. Al caer la noche, los matones se apostaron cerca de la salida principal, ocultos tras coches y setos. Creían ser invisibles, listos para atacar en cuanto apareciera Jason. Derek, con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso al frente susurrando: «Cuando te digo que le vamos a demostrar quién manda». Pero en cuanto Jason llegó, todo cambió. No estaba solo. Un silencio denso se apoderó del estacionamiento. Jason caminaba con seguridad, con una leve sonrisa en los labios, y detrás de él, dos hombres corpulentos lo esperaban. Hombres a los que ningún abusador se habría atrevido a desafiar. Jason se detuvo a unos metros de los brutos. «¿De verdad creíste que podrías jugar conmigo?», dijo con calma. Derek sintió que se le helaba la sangre. Había oído rumores sobre la familia de Jason, pero nunca imaginó ver semejante protección. Los abusadores retrocedieron instintivamente. Jason dio otro paso y su fría sonrisa ya no era la de un adolescente, era la de alguien que conocía perfectamente el poder que ostentaba. «Te aconsejo que te vayas a casa y te olvides de esto», dijo finalmente. «Si no, no sabrás lo que te espera». Derek y sus amigos, temblando, se alejaron en silencio, conscientes de que acababan de tocar un mundo que ni siquiera podían imaginar. Esa noche Jason había ganado sin levantar la mano. Y en las sombras, supo que esto era solo el principio. En los días siguientes, la escuela se sentía diferente. Un murmullo recorrió los pasillos: «Jason Moretti no es como los demás chicos». Los acosadores, humillados y asustados, evitaban su mirada y cambiaban de rumbo en cuanto se acercaba. Pero Jason sabía que el miedo por sí solo no bastaba, tenía que asegurarse de que nadie se atreviera jamás a hacerle daño a él ni a sus amigos. Comenzó observando en silencio la dinámica de la escuela. Cada grupo, cada alumno, cada profesor era una pieza en un tablero de ajedrez. Jason identificó las alianzas, las debilidades y las ambiciones. No necesitaba violencia para imponer respeto, simplemente tenía que demostrar sutilmente que bajo su aparente discreción se escondía un poder irresistible. Una mañana, Derek intentó recuperar el control. Empujó a un estudiante más pequeño por las escaleras, pensando que Jason, quien había presenciado la escena, dudaría en intervenir. Pero Jason nunca perdía la oportunidad de dar una lección. Con calma, dio un paso adelante y agarró el brazo de Derek. «Deberías pensarlo antes de hacer eso», dijo con voz gélida. Derek sintió que su cuerpo se tensaba. Había algo en la mirada de Jason que trascendía la simple ira. Era una autoridad natural, una certeza de poder que Derek no podía ignorar. «Yo, solo quería», tartamudeó Derek. «Solo querías humillar a alguien más débil que tú». «Bien. Pero ahora te estoy vigilando». «Un error más y serás tú el humillado», dijo Jason, soltando el brazo de Derek. Este simple gesto conmocionó al país. Los matones se miraron fijamente sin palabras. El mensaje era claro: Jason jamás se rendiría, y cualquier intento de venganza sería contraproducente. Desde ese día, el respeto reemplazó al miedo. Los estudiantes comenzaron a acercarse a Jason no por miedo, sino por admiración. Nunca le había puesto la mano encima a nadie y sin embargo, su reputación trascendía los muros de la escuela. Los acosadores se dieron cuenta de que habían subestimado a un chico cuya familia y formación lo habían hecho prácticamente invencible a su nivel. Pero en el fondo, Jason sabía que esto era solo el principio. Derek y su pandilla no se conformarían con esta humillación.
Pronto buscarían venganza. Y cuando ese momento llegara, Jason estaría listo. Derek y sus amigos no podían olvidar la humillación en el estacionamiento. Cada noche repasaba la escena, Jason tranquilo e imperturbable, sostenido por dos hombres corpulentos, cuyas sonrisas gélidas eran una advertencia. Esta vez no podía conformarse con la simple intimidación. Le demostraremos que no somos unos perdedores, gruñó Derek durante una reunión secreta en el sótano de un garaje abandonado. Esta vez se arrepentirá de habernos humillado. El plan tomó forma, pretendían sorprenderlo después de la escuela, acorralarlo en un lugar apartado y asegurarse de que nadie interfiriera. Todo tenía que ser perfecto. Cada detalle, cada posición, cada coartada. Derek sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Sabía que Jason no era un chico normal, pero se negó a ceder. Mientras tanto, Jason había anticipado esta reacción. Llevaba semanas observando a Derek y sus hábitos, anotando cada movimiento, cada falla en la lógica de sus ataques. Al caer la noche no se quedó solo, alertó a algunos amigos de confianza y envió un mensaje codificado a un contacto externo, un guardia discreto que podría intervenir si fuera necesario. Cuando Derek y su grupo se posicionaron cerca del antiguo gimnasio, Jason llegó con calma, flanqueado por dos amigos robustos y un tercer personaje al que nadie había visto venir, un exalumno, cercano a la familia Leone, discreto pero formidable. Jason sonrió levemente. «¿De verdad creíste que podrías atraparme así?», dijo con voz fría. Derek sintió que su coraje flaqueaba. Lo había planeado todo, menos esto. Los matones fueron tomados por sorpresa. Todas las salidas parecían bloqueadas, Jason conocía el plan, las fuerzas en juego e incluso sus intenciones antes de que las expresaran. «Nosotros solo queríamos», murmuró Derek temblando. «¿Qué? ¿Humillarme otra vez? ¿Amenazarme otra vez? Te di una oportunidad. La desperdiciaste», dijo Jason con calma, sus ojos negros brillando con fría autoridad. Derek retrocedió, incapaz de responder. Sus amigos, asustados, empezaron a dispersarse. Jason dio un paso al frente y todo en su postura indicaba que no bromeaba. «Escúchame bien», dijo finalmente. «Esto no es una amenaza, es una advertencia. Nunca más toques a alguien más débil que tú, si no, entenderás lo que significa jugar con el hijo de un leone». Esa noche Derek y su grupo salieron de la escuela en silencio, con el miedo grabado en cada paso. Jason, en cambio, regresó a casa sereno. Sabía que esta batalla era solo un preludio. Pero por ahora había ganado, no por la fuerza bruta, sino con estrategia y control total de la situación. Y en las sombras quedaba una pregunta: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para intentar desafiarlo nuevamente? En los días siguientes, la escuela cambió sutilmente de ritmo. Donde antes reinaba el caos del acoso escolar, un nuevo orden se afianzaba. Jason no buscaba popularidad ni demostraba su poder mediante la violencia. Su fuerza residía en la precisión y la estrategia. Cada palabra, cada gesto, cada mirada transmitía un mensaje, no debía ser subestimado. Comenzó por acercarse a los estudiantes que solían ser objeto de burla. Quienes eran aislados o objeto de burla encontraron en Jason un aliado discreto pero eficaz. En poco tiempo su influencia se hizo sentir, los acosadores perdieron gradualmente el control, incapaces de atacar a nadie sin que Jason lo supiera. Una mañana, mientras Derek y su grupo intentaban reafirmar su autoridad, notaron un cambio: varios estudiantes que consideraban sumisos ahora los evitaban y les susurraban advertencias al pasar. Frustrado, Derek intentó confrontar a Jason en el pasillo principal. «¿Crees que puedes controlarnos?», escupió. Jason, tranquilo como siempre, respondió con una sonrisa gélida. «No, no tengo el control. Simplemente te estoy mostrando que algunas cosas tienen consecuencias». Las palabras de Jason no necesitaban violencia para ser efectivas. Los acosadores comprendían que poseía una red de contactos, influencia e inteligencia superior que superaba con creces sus capacidades. Derek, humillado y desconcertado, retrocedió y susurró a sus amigos: «Nunca debimos haberlo subestimado». Jason, por su parte, sabía que la verdadera batalla no provenía de la intimidación inmediata, sino del control sutil del entorno. Cada estudiante conocía ahora la línea que no debía cruzar, no por miedo ciego, sino por respeto calculado.
Al final del día, Jason se sentó en un banco observando los pasillos, aún resonando con el parloteo y los pasos apresurados. Sabía que el desafío de los abusadores no había terminado, pero ahora tenía una ventaja decisiva: había transformado el miedo en influencia, y la lealtad silenciosa de aquellos a quienes protegía marcaría la diferencia cuando llegara la verdadera prueba. Esa noche Jason comprendió algo esencial: en la escuela, como en la vida, el poder no reside solo en la fuerza bruta. La estrategia, la inteligencia y el autocontrol pueden mover montañas, incluso contra quienes creen controlarlo todo. Derek y su pandilla estaban furiosos. Todos los intentos de recuperar el control habían fracasado. Jason había anticipado cada acto de intimidación. Su frustración rápidamente se convirtió en obsesión. Tenían que encontrar la manera de hacerle pagar, sin importar el costo. No podemos seguir así, dijo Derek con la voz tensa y los ojos brillantes. Cree que puede manipularnos, pero vamos a demostrarle que aquí somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Idearon un plan más audaz: atraer a Jason a un lugar apartado después de clases, donde tendrían control total. Eligieron un viejo hangar cerca de la escuela, abandonado durante años. Todo tenía que ser perfecto, sin testigos, sin posibles testigos que advirtieran a Jason de su plan. Pero Jason nunca fue impredecible. Desde su último enfrentamiento, había vigilado de cerca a Derek y sus hábitos. Sabía que la frustración de Derek lo impulsaría a actuar impulsivamente. Jason había previsto la trampa incluso antes de que se le tendiera. Esa noche Jason recibió un mensaje codificado de uno de sus aliados: hangar. Derek. 5:30, alto riesgo. Sonrió levemente y respondió, como era de esperar. Cuando Derek y su grupo se posicionaron en el hangar, listos para actuar, Jason llegó tranquilo, solo, pero con absoluta confianza. Sabía que la verdadera fuerza no residía en la confrontación brutal, sino en el control total de la situación. «Oye, Jason», gritó Derek, avanzando amenazante. «Esta vez no te escaparás». Jason permaneció inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en Derek con una intensidad gélida. Entonces, con un sutil movimiento, señaló hacia atrás. Dos hombres discretos pero imponentes emergieron de las sombras, bloqueando todas las salidas. Derek sintió que su coraje flaqueaba. «Estás jugando un juego peligroso», dijo Jason con calma. «Pero no soy yo quien pierde esta noche». La tensión era palpable. Los matones se dieron cuenta de que habían caído en una trampa que no podían controlar. Jason dio un paso al frente y su voz, baja pero firme, resonó por el hangar vacío. «Escucha con atención. Decidiste desafiarme, pero desconoces las reglas de este juego. La próxima vez que intentes algo, no se tratará solo de humillación o miedo. Aprenderás lo que significa subestimar al hijo de un leone». Derek y su pandilla, aterrorizados, se retiraron. Su plan se había derrumbado en segundos. Jason, controlando la situación, dio media vuelta y abandonó el hangar, dejando tras sí un silencio denso y una lección grabada en la mente de quienes creían poder desafiarlo. Esa noche Jason demostró una vez más que la estrategia y el control siempre triunfaban sobre la fuerza bruta. Pero también sabía que nunca terminaría. Derek y sus amigos continuarían su búsqueda de venganza, y Jason tenía que estar preparado. Tras la humillación en el hangar, Derek y su grupo estaban nerviosos. Cada día, miraban por encima del hombro, temiendo la siguiente confrontación. Pero Jason sabía que el miedo por sí solo no resolvería el problema. Tenía que acabar con esta amenaza decisivamente sin perder el control jamás. Empezó observando meticulosamente las rutinas de Derek y sus amigos, sus rutas, sus debilidades, sus hábitos. Cada detalle, por insignificante que fuera, sería explotado. Ya no se trataba simplemente de defensa o intimidación, se trataba de estrategia, de anticipar cada movimiento del oponente incluso antes de que lo pronunciara. Entonces Jason actuó. Usó su discreta red, estudiantes influyentes, antiguos contactos familiares y algunos adultos bien ubicados, para crear un cerco alrededor de Derek. Toda amenaza, todo posible ataque, sería neutralizado incluso antes de que ocurriera. Los acosadores comenzaron a sentir que no tenían control, que los vigilaban desde todos los lados. Un viernes por la noche, Derek decidió actuar de todos modos. Con su pandilla, planeó un último enfrentamiento en un parque abandonado después de la escuela. Pensaron que esta vez Jason estaría aislado y que finalmente podrían recuperar la ventaja.
Pero Jason ya había previsto esta situación. En lugar de ir solo al parque, llegó con un grupo de estudiantes que había preparado de antemano y 2 guardias experimentados, discretos pero imponentes. Derek intuyó de inmediato que algo andaba mal. Las miradas a su alrededor no eran las de adolescentes asustados. Este grupo estaba organizado, preparado y conocía cada detalle de su plan. Entonces comenzamos el juego de nuevo, dijo Jason, con voz tranquila pero llena de amenaza. Derek, sorprendido, tartamudeó. ¿Qué es esto? Eso es lo que deberías haber previsto, respondió Jason. Cada movimiento, cada plan, cada intento de atacarme estaba planeado. Creíste que podías jugar en mi mundo, pero fuiste tú quien entró en el mío. Los matones, aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que ahora estaban completamente superados. Jason no había alzado la mano, pero su estrategia y control habían imposibilitado cualquier rebelión. Derek bajó la cabeza, incapaz de reaccionar, consciente de que su pandilla acababa de perder toda credibilidad. Jason dio un paso atrás, dejando que los agresores se fueran humillados y derrotados, y murmuró: «No habrá próxima vez». Esa noche Jason no ganó simplemente por miedo o intimidación, se ganó el respeto con inteligencia, habilidad y estrategia. Derek y su pandilla sabían que jamás podrían recuperar su antiguo dominio. En las semanas siguientes, la preparatoria Brookfield nunca había estado tan silenciosa ni tan tensa. Los estudiantes recorrían los pasillos sabiendo que una sola mirada de Jason podía cambiar el equilibrio de poder. Pero esta vez no solo inspiraba miedo, se ganó el respeto y la lealtad silenciosa de sus compañeros. Jason comenzó a acercarse a los estudiantes más débiles, ayudándolos sutilmente a integrarse en grupos populares mientras vigilaba a los acosadores desde la distancia. Los estudiantes pronto se dieron cuenta de que aliarse con él les ofrecía protección e influencia. Su carisma discreto y su inteligencia estratégica transformaron el miedo que inspiraba en auténtica autoridad social. Derek y su pandilla, en silencio, observaban desde lejos, incapaces de reaccionar. Todo intento de rebelión fracasó antes siquiera de formularse. Jason no necesitó la violencia para imponer su poder, su planificación, su red de contactos y su dominio de la situación bastaron para demostrar quién tenía el poder. Un día, durante una asamblea escolar, ocurrió un incidente. Un estudiante, desconociendo la reputación de Jason, intentó iniciar una pelea con uno de sus protegidos. Los susurros recorrieron la sala: «Cuidado. Jason nos vigila». El estudiante, repentinamente consciente, retrocedió con las manos temblorosas. Jason, sentado tranquilamente al fondo del aula, observaba la escena con una leve sonrisa. Una sola frase, dicha en voz baja pero firme, fue suficiente. «Debes pensar antes de actuar». Se hizo de nuevo un silencio denso y respetuoso. Todos sabían ahora que ninguna intimidación pasaría desapercibida. Jason no era solo el hijo del jefe de la mafia, se había convertido en el árbitro invisible de Brookfield, dueño de la situación sin mover la mano. Esa noche, al salir de la escuela, Jason comprendió el alcance de su influencia. Derek y su pandilla, humillados y frustrados, seguían allí, pero ahora sabían que jamás podrían quebrantar su autoridad. Jason había transformado el miedo en respeto, las amenazas en estrategia, y toda la escuela era ahora su patio de recreo, un patio de recreo donde era imposible desafiarlo. Pero en las sombras persistía una pregunta: ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien del exterior intente probar su verdadero poder? Todo parecía tranquilo en Brookfield, pero Jason sabía que la calma a menudo engañaba. Una nueva amenaza llegó en la persona de Vincent Romano, un estudiante recién transferido, conocido por su violencia y sus vínculos con pandillas locales. Desde su llegada, buscó poner a prueba la autoridad de Jason, provocando enfrentamientos y sembrando el miedo entre los estudiantes. «¿Así que eres el famoso Jason?», preguntó Vincent una mañana en los pasillos, con una sonrisa provocadora. «¿De verdad crees que todos te van a seguir?». Jason lo observó con calma, sin pestañear. Sabía que Vincent no solo representaba un desafío físico, era impredecible y peligroso, y se requería una estrategia mucho más elaborada que la que usó con Derek y su pandilla. En lugar de responder con fuerza, Jason comenzó analizando a Vincent y sus movimientos. Rápidamente descubrió las debilidades de su estrategia y sus alianzas. Luego usó su red de influencia para aislar a Vincent, crear testigos y aliados, y controlar cualquier lugar donde pudiera ocurrir una confrontación. Un enfrentamiento final era inevitable.
Vincent intentó provocar a Jason en el patio de la escuela, rodeado de unos pocos estudiantes intimidados, atraídos por sus promesas de caos. Pero Jason, siempre preparado, llegó con sus aliados estratégicamente posicionados, observando cada movimiento de su oponente. «Deberías pensar realmente en tus decisiones», dijo Jason con calma, mientras sus ojos oscuros perforaban los de Vincent. Frustrado, Vincent intentó atacarlo. Pero Jason usó su inteligencia y velocidad para calmar la situación antes de que se intensificara. Cada movimiento, cada decisión, era anticipada. En cuestión de minutos, Vincent se encontró aislado, humillado e incapaz de continuar con su provocación. Los estudiantes presentes comprendieron entonces que Jason no solo era el maestro de la escuela, sabía cómo manejar amenazas mucho mayores que el acoso escolar. El miedo y el respeto se mezclaban en cada pasillo. Jason, de pie en el centro del patio, sintió una fría satisfacción. Acababa de demostrar que su estrategia e inteligencia superaban a la fuerza bruta, ya fuera contra Derek, su banda o cualquier nuevo oponente. Pero en el fondo sabía que nunca terminaría. Cada victoria era solo un paso más hacia el control total, y hacia el día en que llegaría la verdadera prueba. En las semanas posteriores a la derrota de Vincent Romano, la escuela parecía estar bajo el control irrevocable de Jason. Todos los estudiantes conocían ahora los límites que no podían cruzar, y cualquier amenaza potencial era anticipada. Pero Jason sabía que nunca bastaba con gobernar mediante el miedo o la influencia, tenía que consolidar su poder y demostrar que ninguna amenaza, pequeña o grande, podía quebrantarlo. Fue entonces cuando estalló un enfrentamiento final. Derek, humillado y obsesionado con la venganza, había logrado reunir a algunos antiguos acosadores y a un forastero particularmente audaz. Juntos idearon un plan para sorprender a Jason en el colegio, con la esperanza de acabar definitivamente con su dominio. Pero Jason había previsto este escenario. Sus ojos oscuros brillaban con serena determinación. Conocía cada trayectoria, cada aliado potencial de los matones, y había planeado una operación discreta. Aliados, testigos y posiciones estratégicas ya estaban preparados para enmarcar cualquier intento de confrontación. El enfrentamiento tuvo lugar en el salón principal, a última hora de la tarde, cuando la escuela estaba casi vacía. Derek y su grupo aparecieron, llenos de confianza. «Esta vez no te saldrás con la tuya», espetó Derek. «Somos muchos y te hemos tendido una trampa». Jason avanzó lentamente con una leve y fría sonrisa en sus labios. «¿De verdad crees que los números importan frente a la estrategia?», dijo en voz baja pero autoritaria. En un instante los aliados de Jason emergieron de las sombras, bloqueando todas las salidas. Cada movimiento de los matones era anticipado. Derek intentó un ataque impulsivo, pero Jason lo desarmó sutilmente, usando su velocidad e inteligencia. Sus palabras hicieron el resto. «Cada intento contra mí siempre te sale mal. No puedes vencerme porque estás jugando a un juego cuyas reglas desconoces». Los estudiantes que presenciaron la escena permanecieron en silencio, cautivados. Derek y sus cómplices estaban abrumados, humillados e impotentes. Jason, con el control total de la situación, los hizo retroceder con una sola mirada. Esa noche Jason demostró que su poder no residía en la fuerza bruta, sino en la totalidad, anticipación, estrategia, control e influencia. Los abusadores de la escuela, incapaces de contrarrestar su inteligencia y maestría, se marcharon, derrotados definitivamente. Entonces, sentado en la oficina desierta de la escuela, Jason observó el pasillo vacío. Una calma gélida lo envolvió, pero sonrió. Había ganado todas las batallas, pero sabía que debía mantenerse alerta. Tanto en el mundo real como en la escuela, el verdadero poder reside en la maestría, la estrategia y la capacidad de anticipar cada movimiento. Jason Moretti ya no era solo el hijo de un jefe de la mafia, se había convertido en el amo absoluto de su entorno, respetado, temido e indiscutible. Y en el silencio de esa noche comprendió una verdad simple pero poderosa: la fuerza bruta puede intimidar, pero solo la inteligencia y la estrategia hacen a uno invencible.